opera, rock and roll, rap. I like it all. Back with another one of those block rockin' beats. Con todos ustedes, Joan Carles Martorell y Felipe González Gil. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de las Artes de Sevilla. Estamos en la 12 edición del Festival Internacional FEMA 98 y esto es la presentación de Embed, un proyecto que venimos a presentar Joan Carles Martorell y aquí el señor Felipe. También saludamos de paso a, como diría Punset, a esa gran audiencia que tenemos internacional que nos sigue a través del streaming. Saludos a Perú. Bueno, antes de empezar a hablar, queríamos responder a modo de contexto a esta pregunta tan pretenciosa. ¿En qué mundo vivimos? Hoy en Sevilla se ha aprobado la Ley de Economía Sostenible, la denominada Ley SINDE, que, como sabéis, entre otras muchas cosas, criminaliza las prácticas del P2P, es decir, de compartir archivos, de generar descargas y de alguna manera esa cultura de la red en la que todo es de todos y algunas cosas no son de nadie. Entonces, como hemos dicho hace poco en el Twitter, mientras eso es así, nosotros presentamos un proyecto como este y luego proyectaremos el documental Copyright Criminal. A modo de ese contexto, queríamos contaros una anécdota. Esto que veis aquí es un dibujo que se hizo en el año 2000 por un niño que tenía 11 años que se llamaba Dino Ignacio. Él hizo una serie irónica que se llamaba Blas es malo. Entonces en esa serie aparecía Blas, el personaje de Barrio Sésamo, junto a, por ejemplo, Bin Laden, aparecía sodomizando a Pamela Anderson, aparecía junto con el Ku Klux Klan. Era, bueno, un niño de 11 años con bastante imaginación. El caso es que, bueno, cosas de la vida, el niño publica esto en internet y bueno, justo después son los atentados de las Torres Gemelas y esa imagen está circulando por el flujo de internet. Con el atentado se empiezan a producir movilizaciones a favor de Osama Bin Laden y un día un editor en Bangladesh se encuentra con esta imagen y decide integrarla en un collage de imágenes sobre Bin Laden. Aquí está Blas. Bueno, este editor no sabe quién es Blas, no sabe qué significa este personaje, pero lo sitúa ahí, es decir, se encuentra una imagen de Bin Laden y dice, vamos a meterlo junto con el mosaico pro Bin Laden. Aquí también está Blas. Observamos enfervorecidos a los seguidores de Osama. Pongámonos en el lugar de ese ejecutivo de quien tenga los derechos de Barrio Sésamo, que está en su casa, viendo la tele por la noche, poco después de los atentados, este clima de tensión mediática que se vivía, y de repente se encuentra con esta imagen en la CNN. Y
piensas, bueno, pero si Blas es representante de la educación expandida estadounidense, ¿cómo va a ser esto de que aparezca junto con Bin Laden? Entonces, claro, deciden abrir una investigación para descubrir quién ha osado atentar contra la imagen de Blas y usarlo como eje del mal. Esa investigación se inicia, hacen ruedas de prensa, vamos a llegar hasta el último resquicio para dar con la persona que ha hecho esto y vamos a encarcelarlo, vamos a meterlo en Guantánamo, vamos a torturarlo hasta el final de sus días. Y descubren que lo ha hecho un niño de 11 años llamado Dino Ignacio. Este es un ejemplo que habla un poco del contexto mediático que vivimos, el contexto de la convergencia, el contexto de que cuando una imagen pasa a formar parte de la red, de ese flujo incontrolable, pues puede llegar a lugares tan recónditos como un cartel a favor de Bin Laden, sin necesidad de que la gente tenga por qué saber qué implica. Y nos sirve de introducción para hablar de Embed audiovisual integrado, porque el audiovisual está cambiando y cambia junto con un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, no exclusivamente con el mundo de lo audiovisual. Bueno, mi turno. Si habéis estado al tanto de los diferentes blogs que tenemos, de los perfiles en Twitter, supongo que ya desde hace unos meses habréis oído hablar de lo que es Embed, ¿no? De repente ha aparecido una web y han empezado a aparecer toda una serie de contenidos. Y lo primero que creo que es importante saber es que Embed, antes de explicar lo que es, vamos a hablar de quién está detrás. Embed es el fruto de unas ideas que una serie de personas, una serie de colectivos estaban teniendo exactamente al mismo tiempo en diferentes ciudades, en diferentes lugares, y que, bueno, en estos últimos años que vamos circulando, nos vemos en festivales, coincidimos en encuentros, en charlas y demás, pusimos en común y llegamos a juntarnos 4 actores. Uno es el Festivalito, el Festival de Cine Chico de La Palma, es un festival internacional que está en Canarias, en La Palma. De hecho, es uno de los, lo puedo decir yo, es uno de los mejores festivales que hay en este país, uno de los festivales con un perfil muy concreto en donde se da un valor muy especial a toda una serie de actividades y una serie de encuentros. Tiene un perfil humano muy rico y es una sensibilidad que la que tiene el Festivalito, que de hecho por aquí tenemos a José Víctor Fuentes y a Gerardo, que son los dos capos de este festival. Ellos son uno de los actores. Hay otro actor que es el Mobile Film Fest, que es un festival más joven que va a cumplir este año 3 ediciones y es un festival especializado en contenidos para teléfonos móviles realizados por teléfonos móviles. Tenemos en la sala Alberto Toñazzi, que es su director y su promotor. Luego hay una tercera pata de la mesa, que es Yerlus.net, que en realidad soy yo. Soy, digamos, el huérfano en la familia, pero encantado de estar. Soy realizador audiovisual, profe y unas cuantas cosas más. Y luego, como no, el último actor, quizá el que más años lleva en todo esto y el peso pesado, que es CEMOS 98, cuyo representante lo tenemos aquí al lado, que es don Felipe. Pues esos 4 festivales se encuentran, se juntan y empiezan a maquinar una serie de ideas, una serie de problemáticas. Sobre todo, siempre todo surge a partir de los problemas y de sus posibles soluciones. Y más o menos en qué consisten esas circunstancias. Pues esos festivales, sobre todo los de más trayectoria y más peso, que son el Festivalito y el CEMOS 98, llegan a la conclusión de que están completamente desbordados. ¿Qué significa que están completamente desbordados? Pues que España es uno de los países con más festivales por número de habitantes del mundo. Es decir, es un festival en donde cada pueblo, cada playa tiene su festival, tiene su concurso de cortometrajes, y realmente hacerse un hueco, tener una visibilidad, se está haciendo cada vez más complicado e incluso a veces llegando a cuestiones muy absurdas. Entonces esos festivales se están dando cuenta de que de repente están en un mar de festivales totalmente casi homogeneizado, pese a que aquí hay un sello, hay un estilo, hay una línea editorial que se marca bastante. De todas formas, hablamos de que el CEMOS en la última edición recibió como unos 600 vídeos, es una barbaridad, unos 600 vídeos a su convocatoria. El CEMOS
y el Festivalito y el Mobile Film Fest, como muchos festivales, lo que hacen es abrir una convocatoria unos meses antes de que se realice el festival para que la gente mande sus vídeos, sus cortos, sus largometrajes, para que luego el festival los visione todos y decida cuál es esa sección oficial. Entonces llegábamos a un momento en que Felipe me explicaba que se hacía un poco absurdo que de 600 piezas que se recibían, 150 eran muy interesantes y muy válidas y muy programables. Sin embargo, por unas cuestiones de lógica física del entorno, de las salas, del tiempo, de las entradas, los aforos y demás, solo se podían proyectar 20. Y eso es una cosa que ocurre pues, en la mayoría de festivales, ¿no? La criba es espectacular. Eso por un lado. Por otro lado, y es una reflexión muy, muy bonita la que hacía José Víctor hace un año en la última edición del Festivalito, y es que se estaba dando cuenta de que los productos audiovisuales que más le gustaban, lo que más le motivaba, lo que más les hacía sentirse vivos, eran productos audiovisuales que no tenían por qué recibir en la convocatoria. De repente, una serie por internet jamás iba a mandarse al Festivalito, porque el Festivalito era un festival de largometrajes o de cortometrajes de corte digital. Entonces, esa sensación de que están sucediendo cosas en un contexto multimedia, en un contexto de cine expandido, que no se pueden programar en un festival con una línea convencional, pues se convertía en una frustración. De ahí que dijeran, bueno, pues tenemos que reinventarnos, y es cuando Cemos 98 fue el primero en anunciar en su web que anulaban, o sea, que suprimían por primera vez después de 11 años su convocatoria audiovisual, y esos cortometrajes y esos visionados y ese material audiovisual se iba a reformular y se iba a presentar de otra manera. Por supuesto, también hay un otro aspecto, que es el de las colecciones temáticas, que últimamente se venían dando, en que los festivales iban teniendo un lema cada año, y a veces había un año en que llegaban piezas muy interesantes de una temática que no coincidía con la línea editorial del festival en aquel año. Entonces se convertía en un problema contextual, que no tanto de recepción de esas películas o de esos vídeos. Nos pusimos en marcha, nos pusimos manos a la obra, y la gran suerte de poner en marcha un proyecto de estas características es que ya hay un background de los 4 actores que están detrás, y fue un lujo que enseguida se nos apoyara por parte de 2 instituciones, que son el Gobierno de Andalucía, en su Departamento de Cultura, y el Instituto Cervantes, con ese enlace maravilloso que es Marina Díaz, que no sé si está por aquí. Sí que está. Gracias, Marina, por venir. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. ¿Tú estás como emocionado? Lo digo porque yo sí, pero el calor no sé si parte de la emoción o es como algo atmosférico, ¿no? Un rollo. Estamos encendiditos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué es Embed? Pero no Embed en cuanto al proyecto en sí, sino a la palabra Embed de diccionario. Pues Embed es una etiqueta del código HTML. Las webs, los sitios web se suelen hacer, no siempre, pero lo habitual es hacerlos con código HTML, una programación interna, y tiene una serie de etiquetas que identifican los objetos que representan. Hay la etiqueta P, que significa párrafo, entonces ahí es donde tú escribes tus párrafos. Hay una etiqueta que es la IMG, que es la de imagen. Cuando tú quieres poner una imagen en una web, esa es la etiqueta que identifica el código. Pues hay una etiqueta que es la embed, que sirve para incrustar. Del inglés embed es incrustar o embutir, que nos hacemos siempre mucha broma con lo de que somos embutidos o integrar. Embutidos integrales. Sirve para incrustar contenidos audiovisuales en las webs. De hecho, es una etiqueta que en el nuevo HTML5 va a cobrar un protagonismo muy, muy interesante, y se nos parece bastante, por eso hemos escogido esa palabra. Y audiovisual integrado, que es el subtítulo de Embed, pues es una suma de palabras que la verdad es que nos costó bastante encontrarlas, pero creo que una vez las encontramos nos parecían ideales, que es el audiovisual integrado. El audiovisual ya sabéis lo que es, y el integrado lo que suma a la expresión es todo ese audiovisual que surge de esta revolución tecnológica de la sociedad red,
que da como frutos pues toda una serie de mecanismos y de proyectos y de soportes y de ideas que podríamos hacer casi una nube de tags, ¿no? ¿Qué es el audiovisual integrado? Pues el audiovisual integrado es Internet, es la televisión por Internet, son los flash mobs, son los eventos multimedia, son los videojuegos, son toda aquella experiencia audiovisual surgida de la mano y muy cerca de lo social o de la sociedad red y por supuesto de Internet. Entonces de ahí viene lo de Embed audiovisual integrado. Ahora sí, ¿qué es Embed? Embed son varias cosas. Empezamos poco a poco, tampoco no hemos querido ser muy ambiciosos desde el primer momento, así que vamos a ir por fases. Lo primero que es Embed es una red de intercambio, es decir, es un grupo de personas que en un momento dado se van reuniendo y comparten información, comparten experiencias, sobre todo desde el punto de vista de, teniendo en cuenta que los tres de los actores son eventos en sí mismos, pues hay muchas cosas que en realidad se pueden tener en común y de tal manera de juntar información y unir fuerzas. Eso por un lado es una red de intercambio. Además, nos vamos encontrando, en el último año nos hemos encontrado cada 2 o 3 meses para irnos poner al día, además tenemos una lista de correo. Eso por un lado es. Luego por otro lado es una página web, es un sitio web, que eso es lo más visible en estos momentos de lo que es Embed, en donde casualmente también esos 4 actores llevamos ya muchísimos años teniendo publicaciones online. Es decir, por mi parte, en el 2003 puse en marcha, cuando estábamos terminando la universidad, un proyecto, una publicación que se llamaba redmagazine.net, que fueron 5 años en donde sucedieron cosas muy interesantes. Por otro lado también Alberto Tognazzi con el Mobile Film Festival tiene un blog de contenidos en El País, desde hace ya un tiempo, súper interesante. El Festivalito tiene otra publicación en Radio Televisión Española, en la web de Radio Televisión Española, que es especializada en cine chico, lo que ellos llaman el cine chico, el cine digital, y como no, el CEMOS 98 también pues tiene una larga trayectoria en Internet. Recuerdo vuestro proyecto Fast Forward, también del 2004-2005, que estaba súper bien. Entonces hemos dicho, bueno, dejemos de ser partículas separadas y cada una a su bola, sino que intentemos unificar todo ese flujo de contenidos y publicaciones que llevamos mucho tiempo y metámoslo sobre una marca que puede ser muy interesante. Y luego, finalmente, Embed es un evento incrustado, es decir, cada uno de los 3 festivales va a tener una sección, un apartado, que será el evento de Embed, que se inaugura ahora en este CEMOS 98 con lo que vamos a llamar el código fuente. El código fuente es uno de esos formatos que nos hemos inventado en los que se van a invitar a una serie de personas, series de profesionales del audiovisual o profesores, etcétera, etcétera, a que compartan en público en un evento su código fuente audiovisual, es decir, sus referencias, sus influencias, sus descubrimientos. Y va a tener en este CEMOS 98 una parte presencial con Miguel Ángel Blanca, el cantante de Manos de Topo, y Querido Antonio, es este sábado y domingo, y luego podéis consultar en los ordenadores de detrás y, como no, en embed.at, 4 código fuentes más invitados de 4 maravillosas plumas, en donde van a publicar sus códigos fuentes online. Luego los siguientes serán, por supuesto, en el Festivalito, en el Mobile Film Fest, y además, y ahí es donde, por ejemplo, el Instituto Cervantes ha entrado muy bien, vamos a llevar este formato de códigos fuentes y de audiovisual integrado por diferentes ciudades del mundo o de otros eventos que vayan surgiendo en los que ya estamos trabajando. ¿Cuál es la filosofía de Embed? Es decir, ¿qué es lo que nos junta aparte de esas problemáticas iniciales que os he presentado como festivales? Pues nos interesan toda una serie de conceptos y de ideas que milagrosamente tenemos en común y que la verdad es que nos unen y nos han animado a poner en marcha esta cuestión. Por un lado está, por supuesto, el compartir, unir fuerzas, la idea del código fuente, es decir, el código fuente en los programas de ordenador es el ADN, la esencia con el que están construidos los programas o el software. Entonces es aplicar eso a los diferentes eventos.
Por otro lado, otra cosa que nos interesa mucho es la reinvención narrativa, es decir, en este contexto de sobresaturación mediática, en donde no damos abasto, no podemos ya con nuestras horas del día llegar a visionar, disfrutar, compartir toda una serie de productos audiovisuales, uno de los factores que destaca, uno de los factores que otra vez sigue tirando del carro, no deja de ser la reinvención narrativa, por supuesto, y eso es lo que siempre nos ha motivado más. Por otro lado, somos muy conscientes de que todo esto, que siempre está lidiando con esa frontera de lo nuevo, lo original, las nuevas propuestas, también es acompañado siempre de una cierta polémica sobre la autocrítica. Es decir, también vamos a intentar ser muy autocríticos, vamos a intentar ser coherentes en el sentido de saber quiénes somos o a quién estamos analizando o con quién estamos dialogando para adaptarnos también a esas expectativas. Y a veces en un entorno, por ejemplo, en el que Felipe y yo nos movemos mucho, que es el de vídeo por internet, nos falta bastante autocrítica, falta un poco de rigurosidad en ciertas cuestiones, y también esa es una de las motivaciones de Embed. Por supuesto, la inteligencia colectiva. Este festival CEMOS 98 dedicó una de sus pasadas ediciones enterito a lo que es el concepto de inteligencia colectiva. También nos interesa la defensa y la promoción de lo que es la autoproducción, es decir, la independencia. Cuando, por ejemplo, para hablar de casos más sencillos como las discográficas se derrumban o están buscando nuevos modelos, de repente la independencia, la autoedición se convierte en una forma muy interesante de subsistencia, y cómo eso se puede aplicar a lo que se llama, por ejemplo, el prosumer, ¿no? El espectador ya está allí no solo disfrutando, visionando, consumiendo productos, sino que también los está produciendo y se convierte en un canal en sí mismo de distribución de contenidos. Luego no se nos va a olvidar jamás el tema del juego. El juego, los videojuegos han entrado en nuestras vidas para ya no volver a irse nunca más, y esa cuestión lúdica, esa cuestión de reinvención de la realidad, de vivir una ficción, de jugar a la realidad alternativa, siempre va a estar muy presente en el ADN de Embed. Por supuesto, la experimentación forma parte del código fuente de Embed. El ensayo y error, o sea, la experimentación no como venga, vamos a ver qué pasa, sino como plantearnos una serie de objetivos y ir probando como si fuéramos científicos con probetas a base de prueba y ensayo. A continuación, otro aspecto clave de lo que es la filosofía en Embed son los metarrelatos. No nos olvidamos del metalenguaje, de la responsabilidad del autor, del creador, del narrador dentro de esa propia obra. Por supuesto, ahí queda también, y eso es una de las cosas que más se está hablando, y me encanta de que se hable de todo esto, de los nuevos modelos de la industria cultural. Está claro que en los últimos 10 años están cambiando muchísimas cosas, está siendo muy doloroso, lo que nos hablaba Felipe de la nueva ley de la SINDE, tiene mucho que ver con un modelo industrial sostenible que debe cambiar. Y finalmente, Embed está muy interesado y le apasiona el remix, la remezcla, como la base de prácticamente todo y la gran motivación de lo que estamos haciendo. De hecho, ahora vamos a ver un vídeo muy interesante de la presentación de un libro que se llama Remix, ni más ni menos, y es la entrevista que le hace Stephen Colbert. Colbert es un humorista, es un comentarista político satírico de Estados Unidos que tiene un programa de televisión en el que se hace pasar por un comentarista político de derechas. Entonces, todos los chistes que hay en ese programa tienen algo que ver con esta cuestión. Y es la entrevista precisamente a Lawrence Lessig, que es un profesor de Harvard, uno de los padres de Creative Commons, uno de los pensadores más interesantes de nuestro tiempo. Entonces viene a presentar su libro Remix al programa de Stephen Colbert, y ya veréis que hay una conversación muy divertida. El vídeo está en inglés, no hemos tenido tiempo de subtitularlo, pero yo
Lo siento por aquellos que saben inglés, pero voy a intentar ir traduciéndolo más o menos a tiempo real. Ahora lo puedes doblar. Puedo doblarlo directamente. Bueno, sigue sin oírse. Bueno, el que está saludando al público es Steven Colbert. Ahí Hey, está. Mr. Lessig, thanks so much for joining us today. Now, let's take a look at this book here, okay? It's called Remix, Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. What do you Voy mean by traduciendo a what's tiempo a real hybrid más o menos las ideas. El libro se llama Cómo navegar en esta economía híbrida entre mercado y arte. There's a sharing economy like Wikipedia, and there's a commercial economy Nobody like makes money Amazon. off Wikipedia. And they Okay, that's not an together- economy, that's a they hobby. together. Hacen el These two chiste together de que begin to produce great le value, pregunta like qué es la people build in economía Flickr, híbrida, a que es que vamos a tener que free tener todos los sharing coches con economy, and then gasolina Flickr makes money on top of it. y That's con the biodiesel, etcétera, etcétera. Entonces, no, la economía The híbrida hybrid es economy is that Wikipedia o everybody else Flickr, does en the donde work, hay una serie de personas and que Flickr makes the money. Don't tell suben anybody, contenidos, don't producen tell contenidos y anybody. otras I personas wasn't telling que anybody cobran. that, 'cause Por like when we supuesto, hay have our mucho green chiste al screen respecto challenges, sobre they quién do all the trabaja work, I gratis get all the ads. y quién es el que se lleva el negocio. But here's what I don't like about it is that you Wait, you say got the that right our one. copyright laws are turning kids into criminals because they're keeping kids from doing all the remixing that they want of pre-existing art and copywritten material, right? Isn't that like saying that arson laws are Aquí turning directamente our pasan kids into directamente pyromaniacs? a hablar They're del breaking tema the del law. libro, y You es can't que just Lawrence throw the Lessig law out sostiene the que no window. puede ser que el 70% de los niños de Estados Unidos sean criminales, deberían estar en prisión porque remezclan y comparten cultura audiovisual que tiene un copyright, y eso no es posible. Entonces, eso significa que hay que repensar y que hay que replantear las leyes porque esos niños, el 70% de los niños americanos no sean criminales. That's what this last 10 years has been The about. kids out there And doing some hard time. 70%. 70% of our kids are in jail because of this? Well, they feel like it. 70% of our kids are illegally sharing files on peer-to-peer file sharing networks. 70%. Now, the real ridiculousness here is that the one institution that should be thinking about this, our Congress, can't even recognize. Not even one of them Entonces can el Congreso, en vez de recognize. preocuparse por ese 70% de cultura que se está compartiendo, se está preocupando por una serie de corporaciones que están manteniendo un modelo, y esa guerra que ha durado 10 años de leyes y contraleyes para penalizar al ciudadano no ha servido absolutamente para nada. Al contrario, la gente todavía está más motivada para seguir compartiendo. Problem. Have they worked? Have they stopped No, anything? of course not. Then That's why the are you whole point. worried? You got what you wanted. They got No. the illusion of action. You got the reality of what you want. I want a Congress that focuses on real issues, not these idiot issues that are not really causing any problems at all. I want a Congress where instead of thinking about how to raise more dollars, they think about what makes sense for public policy. That's the real problem. Let's get to the nut of this. You seem to be saying that this remixing is okay. What's the difference between remixing somebody's work and just theft? If I go into Brooks Brothers and walk out with a handful of ties and get caught, can I just say, oh, I was just remixing the pattern? Aquí otra vez el Colbert usa la gran falacia del robar, tú no robarías jamones. Es decir, esto de remezclar es como si yo entrara a una tienda y robara todos estos libros. Entonces él lo que explica, lo que le responde Lessig, es que, por ejemplo, el mismo programa se dedica a eso, a coger fragmentos de otros programas de televisión y hacer montajes y hacer sátira, y él es el que se lleva todo el negocio de los anuncios que tiene el show de Colbert. Entonces se enfada mucho Colbert y dice, bueno, pues lo que voy a hacer es voy a remezclar este libro, y tacha el nombre de Lessig, pone el suyo en la portada y dibuja un Snoopy. Like there. Okay, there's my Snoopy right there. You got that? Okay. All right. So now, my book, my work of art. You're cool with that? Right. Put this on eBay. Do you think it's going to get more than it is on Amazon right now or less? Much more. That's exactly my point. Le Exactly dice my Colbert, point. oye, y si ahora tú pones este libro y lo pones en eBay, ¿crees que va a sacar muchísima más pasta de lo que cuesta en Amazon? Y dice, por supuesto que voy a sacar muchísima más pasta porque tiene mi firma. Entonces dice, bueno, pues eso es la cultura del remix, ¿no? de la obra derivada. No se trata de Never take anything of mine and remix it. For instance, I'll be very angry at possibly
litigious if anyone out there takes this interview right here and Ahora está remix diciendo la it. audiencia que a nadie se le ocurra coger esta entrevista y hacer nada con ella, ni remezclarla, que no lo tiene autorizado. We're joint copyright owners. I'm okay with that. You can totally remix this. I'm Y fine Lessig le with dice, it. no, I no, did que not give you los permission. dueños del copyright de esta entrevista son los dos y yo sí que estoy de acuerdo con que se hagan cosas. You get a lawsuit. Copyright is eternal. Copyright is joint for us. It's ours together. We're in this together, Stephen. I want a divorce. I'm remixing this relationship. So what's the future? Nobody's going to own anything. It's just going to be you and Barack Obama saying the tractor belongs to everybody. This is socialism. This is artistic socialism. Really? Everything. Really? No. Yes, really. This Really? is Have I socialism? exhausted you? You look tired. I am tired. I'm tired because we're pretending like there's a solution to be found with the copyright. This has nothing to do with copyright. You don't get that, do you? This has nothing to do with I copyright. get it, I just don't It's care. the insanity. That's the point. It's the insanity of a system produced by our Congress where this is the regulation. And you ought to be concerned about that system, changing that system. But the system is working for me. So welcome to the mouth of madness. Lawrence Lessig, thank you so much for joining us. The book is Remix. Remember, no remixing. Al final, la parte final, lo que dice Colbert es que cómo es posible que esté diciendo estas barbaridades, que en realidad esto es un problema social, es un problema en el que tienen que estar juntos y hacer piña, y entonces Colbert le dice que ni hablar, que él se divorcia, que él no tiene nada que ver con este problema, y que de hecho el sistema está muy bien tal como está porque él vive del sistema y está encantado en la vida, por lo tanto no quiere saber nada de remixes ni de cosas de estas. ¿Qué pasa? Al cabo de unas horas era inevitable lo que tenía que pasar y los amigos de Eclectic Method, que estuvieron en el CEMOS hace unos años también por aquí, lanzaron desde su web el siguiente vídeo. I'll be very angry and possibly litigious if anyone out there takes this interview right here and remix it, remix it, remix it, remix it, remix it, remix it, remix, remixing is okay. Remix, 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 with some great dance beat, with some great dance beat, with some great mix it, remix, with some great dance beat, remix, with some never, ever, never, ever great dance mine. Never, ever, never, ever take anything of mine and remix it. Remix copyright laws. Remix. You can totally remix this. Remix it. Remix copyright laws. Remix. You can totally remix this. I'm fine with it. I do not give you permission. Eclectic Method. Bueno, la palabra a Felipe. El sitio. Nosotros somos muy pesados siempre con el tema de la remezcla. Estamos hablando constantemente de esta palabra y conectando un poco con lo que decíamos al principio, para nosotros la remezcla no es simplemente una herramienta, sino que se trata de un ecosistema cultural. Básicamente porque desde Embed lo que nos interesa un poco es proyectos transversales, es decir, cuando hablamos de audiovisual integrado, lo que estamos queriendo decir es que no se trata de la típica industria audiovisual, sino que es un audiovisual que se mezcla, que se contamina, que se remezcla con otros proyectos. De la misma manera, no solo hablamos de transversalidad, sino de multidisciplinaridad, es decir, de que son distintas disciplinas de las que se beben y no necesariamente son nuevas. Muchas de ellas tienen que ver con cosas como el teatro, con cosas como la experimentación sonora, es decir, que en realidad estamos interesados en los terrenos que son híbridos. Y por conectar con una de las frases que se ha dicho aquí en años anteriores, también en estas paredes, y como decía Roland Barthes, la cultura es un palincesto infinito. El palincesto, como sabéis, era el antiguo pergamino que era sobrescrito. En realidad lo que estamos haciendo ahora es sobreescribir cultura constantemente. Este ejemplo que ha puesto Joan Carles es eso. Como justo después vamos a ver el documental Copyright Criminal, lo que hemos querido hacer es un breve recorrido por ejemplos de remezcla y ejemplos de remezcla sobre audiovisual integrado. Y además como preludio de lo que se va a tratar un poco en el documental.
the remix is an inheritor of a lot of art issues. If you look at the history of collage, if you look at the history of the found object with Marcel Duchamp, or if you look at what Andy Warhol was doing with appropriating images, now that's become part of the basic idea of youth culture. So the art of the 20th century now becomes the imagination of the 21st. Bueno, este que ha hablado es Paul de Miller, que también es conocido como DJ Spooky, que estuvo también aquí en Sevilla con nosotros hace un par de años. Y bueno, básicamente lo que dice nos sirve para enunciar un punto más sobre la remezcla como revisión de la historia. Pensemos por un momento en el cine, ¿vale? Cuando nace el cine, por ejemplo, un crítico solo podía ir la premiere del estreno de la película. A partir de la llegada de los sistemas de reproducción, como puedan ser los Betacam o los propios VHS, es la primera vez que se puede visionar más veces una película, es decir, que uno puede analizar pudiendo repetir tantas veces como quiera una secuencia, por ejemplo. Y ahora lo que nos encontramos es que además de poder visionarla, las podemos reeditar, es decir, es muy fácil que una película se suba y que cualquiera de nosotros pueda reeditarla. Eso en términos culturales es la leche. Porque si pensamos, por ejemplo, en uno de los espectáculos del propio Paul de Miller, en Rebirth of a Nation, es una remezcla de la película de Griffith, de El nacimiento de una nación. Entonces, El nacimiento de una nación traza una apología bastante generosa con respecto a la creación del Ku Klux Klan. Entonces, lo que hace él es reeditar esas imágenes que además están en dominio público para darle la vuelta a la historia a él, que además es un artista negro, y plantearlo como algo bastante cruel y fantasmagórico, con lo cual lo que nos permite la remezcla es ir a los discursos dominantes, ir a la historia que ha quedado escrita y reeditarla. Por otra parte, podríamos hablar de las ediciones de fans, que se están haciendo muy populares. Hace unos años, con el lanzamiento de la nueva saga de la Guerra de las Galaxias, un fan que estaba muy indignado con un personaje, con el personaje de Jar Jar Binks, decide editar la película entera sin ese personaje y subirla a internet. ¿Por qué? Pues básicamente porque los productos que son para todos los públicos, como la Guerra de las Galaxias, tienen que cumplir una serie de mínimos. Entonces, en Estados Unidos, esos mínimos, la violencia se compensa con personajes que hagan gracia. Es decir, una escena violenta tiene que ir acompañada de una que haga reír. Entonces, ese personaje que cumple esa función en Star Wars es Jar Jar Binks. Y entonces este fan dijo, esto es indignante, yo quiero la historia sin este personaje. Lo extrajo, lo editó y lo volvió a subir. Y como esto están pasando muchísimos más, es decir, hay páginas, por ejemplo, especializadas en hacer remezclas de tráiler de películas, dándoles un doble sentido, y se está editando muchísimo vídeo del que se sube, y muchas veces son ediciones de ediciones, es decir, es un bucle de remezcla. Aquí tenemos un remezclador cultural. España va bien. Pero patatero. Una vez una señora que dijo yo soy partidario de José María Aznar. Y dijeron, ¿por qué? Y dijo, porque sé. Herzlich willkommen ein andere Partei und Demokratie und Freiheit in Deutschland und Europa verdienen hohe Macht. Bien, estamos trabajando en ello. Pero patatero. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. España va bien. España va bien. Bueno, como decía Joan Carles, claro, muchas de estas imágenes pertenecen a autores, es decir, pero ¿qué importa eso? Es decir, alguien se ha tomado la molestia de coger a este fascista
y de hacer un vídeo criticándolo, parodiándolo, poniéndolo en evidencia y dando su propia versión de lo que piensa acerca de ese personaje. Entonces, esto sería la remezcla como un juego serio o como un ejemplo de ciudadanía activa. Hay una estadística que dice que en Estados Unidos, que muchas de las personas que ven programas de humor político, de sátira, de parodia, son menos conscientes de los datos relacionados con la política, pero más conscientes de los entramados. Es decir, en contraposición con lo que son los telediarios, que son el supuesto garante de objetividad, la gente que ve el telediario probablemente tiene mejor memoria en lo concreto, pero no entiende tanto. Entonces, la remezcla también es el humor. Lo que acabamos de ver es un ejercicio de humor y de sátira, y por eso es tan importante, porque es la manera que tiene la gente de dar su propia versión de la historia. Stand by. Run to your number and come up with your position. Hello, 3, coming to. 3, coming to. 3. 3. What? We're on 3. Oh, yes. Here it is. Este es un vídeo de DJ Danger Mouse que es bastante evidente, coge el álbum blanco y de los Beatles, el álbum negro de Jay-Z, y crea una remezcla entre ambos, y es lo que hemos querido denominar la remezcla, también en honor a ese título de otra de las ediciones del festival, como Regreso al Futuro. Es decir, todo lo que nos permite la cultura del archivo, el hecho de que Internet genere la posibilidad de editar un vídeo y subirlo, es precisamente, como decía Borges, como que cada escritor crea sus precursores, es decir, modifica el pasado así como modifica el futuro. Entonces, podemos viajar en el tiempo con la remezcla, porque podemos coger algo que esté descatalogado, algo que esté en los márgenes, y actualizarlo simplemente poniéndolo en valor o en relación con otro producto. Y cómo no, generar bucles constantes de innovación emergente, por decirlo de alguna manera. Yeah, I know. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. I feel funny. Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Yeah, this is real life. Okay, now I have 2 fingers. Good. 4 fingers. 4 fingers? No, Don't put that in. Don't put it in your mouth. Okay? You feel good? I can't see anything. Yes, you can. Stay in your seat. I don't feel tired. You don't? No? Do I have stitches? Uh-huh. Do I have stitches? Yes. On my teeth? Yeah, don't touch it. Don't. Why can't I touch it? Because it'll mess up the stitches. You have 4 eyes. Yeah. I feel funny.
Why is this happening to me? It's okay, bud. It's just from the medicine. Okay? Is this going to be forever? No. No, it won't be forever. Oh. Bueno, este vídeo es de un niño que se llama David y que tiene un padre bastante cruel que lo grabó y lo subió a internet. De repente, nada más subirlo, empezó a tener un montón de visitas por razones evidentes, sí, porque es una escena muy tierna. Entonces, como siempre y como antes, ¿qué podía pasar con un vídeo de estas características? How did it go? I didn't feel any. Is this real life? I feel. Why is this happening to me? Is this real life? Why is this happening to me? Is this real life? I feel. This feels like now. I feel. This feels like now. Stay in your seat. La remezcla como reinvención de la vida cotidiana, haciendo alusión a esa frase de la Internacional Situacionista. En realidad, lo más interesante no es que Eclectic Method, que es de quien hemos puesto el vídeo, haya hecho una remezcla del pobre David, sino que hay miles de remezclas, literalmente miles. Es decir, que eso en términos democráticos es bastante interesante porque hay una visión plural sobre un mismo hecho. Y volviendo un poco a lo del principio, hay una especie de bucle entre lo que es cultura popular y cultura emergente, porque lo que es una anécdota de la vida cotidiana de un niño y un padre, que en otro tiempo probablemente había pasado desapercibida, se convierte en un hit musical. And what we've seen over the last several years is Iran's influence grow. They have funded Hezbollah, they have funded Hamas. They have gone from 0 centrifuges to 4,000 centrifuges to develop a nuclear weapon. So obviously our policy over the last 8 years has not worked. Now, Senator McCain is absolutely right. We cannot tolerate a nuclear Iran. It would be a game changer. Not only would it threaten Israel, a country that is our stalwart ally. Estas imágenes pertenecen a un espectáculo de un grupo de videojockey que se llama So Limited y han diseñado un software que analizaba en tiempo real los discursos de las elecciones presidenciales en 2008 en Estados Unidos. Entonces lo que ellos hicieron fue montar set en 3 ciudades de Estados Unidos y conforme estaba sucediendo ese proceso electoral, hicieron el espectáculo. ¿Por qué lo ponemos como ejemplo? Porque en la web, que es el contexto donde se inserta el audiovisual integrado principalmente, es un contexto donde no solo se remezclan vídeos, también se remezcla texto. De hecho, el vídeo es un tipo de texto audiovisual. Es una obviedad, pero queríamos dejarlo patente porque probablemente estemos viendo un ejemplo de televisión del futuro. Porque si somos capaces de ver un discurso en tiempo real, mientras sabemos cuántas veces ha mencionado un candidato la palabra guerra, cuántas veces ha mencionado otro candidato la palabra estrategia, etcétera, no entramos en un nivel de análisis más allá del texto audiovisual. Entonces, es un poco como conclusión que en realidad la remezcla también lo que propone es un nuevo sistema de visualización de datos, de visualización de historias. Y por último, cómo no, la remezcla como inteligencia colectiva. Muchas gracias.
La pausa de la inteligencia como inteligencia colectiva era porque ahora os toca hablar a vosotros. Es decir, que si tenéis cualquier pregunta sobre el proyecto de Embed o sobre algo de lo que hayamos dicho, tenemos un ratito corto de 10 minutos, pero podemos charlar amigablemente o desnudarnos ante el calor emergente. Tenemos un micrófono que está... Sí. Vamos a ver. ¿Qué es en Embed? ¿Qué es? ¿A qué hora? Que no me he enterado todavía. ¿Qué es Embed? ¿A qué hora has llegado? Hace un rato. O sea, has estado al principio de la... Pero Embed es... No soy creativos. Ustedes soy un nexo, creo yo, ¿no? Que une a gente creativa, ¿no? Pero ustedes no creáis. Ustedes recogéis el trabajo de otras personas y ¿eso es Embed? Bueno... No. Por la mitad más o menos. No, no hace falta la perolata entera. Solamente es una especie como de nodo, como... O sea, por ejemplo, los creadores de Sevilla o de Andalucía o de España... ¿Podemos mandar cosas a Embed y ustedes lo reproducís o cómo va eso? O sea, por un lado, a tu primera pregunta de si solo somos receptores o no... Que no soy creadores. Sí, somos creadores, sí. Pero con la remezcla. Bueno, es decir, cada uno de los 4 actores, tanto los 3 festivales como Year Blues, aparte de tener festivales y de ser colectivos Me parece muy bien, los festivales. de recepción y de promoción audiovisual, también son productores. Es decir, Productores. estamos siempre... con un pie en cada lado. De todas formas, Embed, por supuesto, también va a generar una serie de productos, más tirando hacia el ensayo audiovisual, más en un lenguaje documental que no tanto, por ejemplo, ficción, pero sobre todo se convierte en un faro, en una plataforma de distribución y de dar a luz toda una serie de productos. Bien. Vale, ya tengo. La primera pregunta ya la sé. Podemos pasar, si quieres, a otra pregunta. La segunda es... Son 4. La segunda Perdona, es que quedan 10 minutos y así podemos ir pasando preguntas a otras personas. Gracias. Luego, cuando terminemos. Bueno, primero gracias Felipe y Joan Carles por la charla. A mí me ha encantado, personalmente, y el proyecto también. Y bueno, la pregunta es sobre la remezcla. Son dudas que tengo yo y que de alguna manera me gustaría compartirlas. En algunos de los ejemplos que habéis puesto, La Guerra de las Galaxias, o hemos visto que salía Matrix también, salió un programa de televisión que se remezclaba. La fuente, el caldo de cultivo para la remezcla pertenece a ese, digamos, status quo tradicional, ¿no? A esas industrias culturales o a esos medios de comunicación de masas en los que yo entiendo, en cierto modo, estamos más lejanos, ¿no? O lo podemos consumir, pero creo que el tipo de estructura interesante que sería necesario que emergiera es una muy diferente a esa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la remezcla, ¿no? Este tipo de prácticas ponen en cuestión, parodian, satirizan todo lo que se hace en un contexto como puede ser la industria cultural del cine, etcétera, etcétera, o lo están reificando? Es decir, están de alguna manera subrayando la necesidad de que sigan existiendo esas industrias tradicionales, verticales, de los derechos de autor, etcétera. Gracias por la pregunta. Me ha gustado mucho. Más que la anterior, quiero decir. Básicamente hay un punto que es bastante contradictorio en el hecho de que la remezcla también se está convirtiendo en una moda, ¿vale? Entonces los Eclectic Method y otros creadores audiovisuales que la han iniciado están siendo un poco contratados por la industria. Por ejemplo, a Eclectic los contrataron para hacer una versión de secuencias de películas de Tarantino. A Addictive TV, que es otro grupo, lo llamaron para una cosa similar. Es decir, que hay un punto en el que la remezcla está empezando a formar parte del sistema. Pero cuando se trata de algo como el vídeo que hemos visto de Aznar, yo lo veo más como hackear el discurso institucional. Es decir, como que cualquier persona tiene la oportunidad de deconstruir los mensajes oficiales que lanzan los grandes medios y las grandes corporaciones y dar su propia versión, la versión de los microbios. Entonces, en ese sentido,
hay un terreno difuso en el que no se sabe si se está fagocitando, como tú dices, el discurso de quien tiene, entre comillas, el poder, pero yo confío que no, que en realidad estamos pudiendo poner en cuestión o hacer un poco de resistencia cuando lo que hacemos es remezclar lo que ellos envían. Embed es plataforma, proyecto, las dos cosas, ¿no? Sí, sí, ambas cosas. Vale. ¿Está abierto a la participación? Y si lo está, ¿cómo se articula la participación? Es decir, por un lado, los 4 actores de Embed van a la búsqueda de nombres, de colectivos, de proyectos, de periodistas, de articulistas, para que publiquen contenidos en Embed. Una de las premisas que desde el primer momento hemos tenido claras es de que toda colaboración con Embed va a ser remunerada, es decir, no vamos a pedir artículos a la gente, oye, hazme un artículo de 4.000 caracteres y ya está de buen rollo, no, vamos a intentar remunerar ese tipo de colaboraciones. Y por otro lado, de la misma manera que veníamos haciendo en nuestros previos proyectos en Internet de publicaciones online, como puede ser el blog que tiene Alberto en El País, el de Televisión Española, Red Magazine, Fast Forward, pues vamos a seguir recopilando, vamos a seguir compartiendo toda una serie de proyectos que nos motivan o que motivan a gente de la red de Embed, que no tienen por qué ser de los 3 festivales, sino que puede ser gente externa. Y ahí hay un correo electrónico de toda la vida en el que pues recibimos propuestas, ideas, colaboraciones. De toda la vida. Sí, sí. Hay, o sea, por ponerte un ejemplo hinchazo, hay una lista que se llama VideoWeb, que está en Internet, que prácticamente es la más activa en cuanto a temas de audiovisual en Internet, y la gran mayoría de debates que se producen son o sobre cuestiones técnicas o sobre cuestiones de monetización. Es una palabra que no existe, es decir, viene de la versión anglosajona. Entonces, claro, un poco el nacimiento de Embed es intentar generar un foco de discusión sobre contenido, sobre historia, es decir, que analice un poco de manera crítica qué está pasando. Es decir, por poner un ejemplo conocido por casi todos, la serie Malviviendo, que ha supuesto un boom porque tiene una comunidad bestial, una comunidad que ha conseguido que vaya a buena fuente, es decir, que se inserten en el discurso de los grandes medios. Y claro, las cosas van pasando, se van sucediendo, pero prácticamente casi nadie se ha parado a analizar los contenidos de la serie. Hay gente, hay algunos ejemplos, pero no hay ningún foco, ninguna comunidad que aglutine eso. Entonces, la pretensión un poco es intentar generar una comunidad de discusión sobre contenidos audiovisuales integrados. Yo he hecho un poco ¿se me oye? Sí. He hecho un poco en falta el apunte a una dimensión un poco más estética, lo que he estado viendo en los clips que habéis puesto y en lo que conozco como cultura, el remix más o menos oficial. En términos estéticos no está muy alejada del gran magma, del concepto televisivo, pero en ninguno. Veo que habláis casi a veces de posturas morales que están muy bien y que son básicas hoy en día. El discurso más estético me parece que está un poco no demasiado desarrollado. Por otro lado, tenía una pregunta. De alguna manera, yo sí he hecho en falta poder asistir a ver muchas películas en un festival. Es algo... no termino de entender realmente cómo esto suple. Entiendo que vuestra función es mucho más de curator ahora que la previa, pero no termino de... Vale. Sobre la primera cuestión, en realidad son ejemplos prototípicos, ¿vale? Es decir, que era un poco hacer una genealogía de qué significa la remezcla, pero sí que es cierto que gran parte de los puestos pues probablemente sean bastante estetas en algunos casos, pero bueno, hay otros ejemplos de remezcla. Sobre lo segundo que has dicho, los festivales al final estamos compuestos por personas y las personas somos finitas, entonces recepcionar 600 vídeos, visionarlos, tener que asumir la contradicción de que si te gusta prácticamente una cuarta parte de eso, pero solo puedes programar 20 de 600 cuando pondrías a lo mejor 200, no tener un sistema de almacenaje profesional de todo ese material,
ver, o sea, descubrirte a ti mismo consumiendo otras cosas, es decir, consumiendo The Wire, que es una serie de HBO, consumiendo series por internet, otro tipo de vídeos, y no programando eso. Entonces, lo que hemos intentado hacer es honestos con la situación, autocríticos, y no es que lo audiovisual vaya a desaparecer. Quiero decir, si veis la programación, en realidad sigue teniendo bastante presencia, pero de otra forma. Ahora, cuando terminemos, proyectaremos un documental. Si os acordáis, en años anteriores en el festival, los documentales estaban mutilados, porque como teníamos que proyectar 2 horas, lo que pasaba es que íbamos reduciendo el tamaño de los vídeos para meter más vídeos, y al final las propuestas, digamos, de un tiempo más lento, quedaban descartadas. Entonces, lo que estamos tratando también de dar es un mensaje. Cada vez hay más gente emitiendo mensajes, cada vez hay más gente contando su historia. Eso es una buena noticia, pero desde nuestro punto de vista de interlocutores, tenemos que ser más ecológicos. No podemos pretender programarlo todo, y una convocatoria es un modelo que al final te empuja un poco a eso. Entonces, también esto es una manera de hacer ese ejercicio de manera expandida. No tienes 1 o 2 días para hacerlo, tenemos todo el año y tenemos la web. Entonces, si conseguimos que el evento, si la parte de evento integrable que hablaba Enver, vaya saltando de un lado a otro, estaremos generando una conversación que va más allá de los días que dura el festival, que también es finito. Entonces, se trata un poco de eso. No sé si te lo responde. Así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, yo un poco, ya sabéis, mi frustración por la supresión de la convocatoria del festival. Bueno, ¿no? he de decir... pero vamos, con vuestra explicación me ha quedado, no sabía eso de la saturación. No quería interrumpirte, pero decir que está a punto de hablar uno de nuestros asistentes más clásicos, así que pido un aplauso para él porque viene todos los años. Muchas gracias. Y para nosotros es un placer. No, para mí venir aquí, que yo aprendo muchísimo desde los años que vengo. Pero vamos, que entiendo que porque a mí me hacía mucha ilusión venir a ver audiovisuales y sobre todo comprar el DVD del año anterior. Y entonces para el año que viene veo que voy a estar frustrado. Entonces entiendo que para la próxima edición se proyectarán audiovisuales de Enver o se podrán ver por vía web o algo. Los audiovisuales de Embed ya se pueden ver desde hace una semana en la web embed.at. Hay una primera parte de sección oficial, entre comillas, que ya se puede ver en la web, con 4 autoras que han hecho unas selecciones. Además, este fin de semana, el sábado y domingo, se podrán ver más proyecciones con Miguel Ángel Blanca y Querido Antonio, y luego todos esos vídeos referenciados en los códigos fuentes de Miguel Ángel Blanca y Querido Antonio se podrán ver a lo largo de todo el año, también, por supuesto, en la web. Y vamos a intentar que siempre sean los contenidos completos en Internet y no que sea solo un tráiler, sino que sea el archivo completo. Si es corto, corto, y si es largo, largo, o si es un videojuego, pues dar algún tipo de acceso a ese producto. Yo comparto tu contradicción en el sentido de que me siento raro, y lo comentábamos el otro día, no teniendo ese momento de oscuridad total, de nervios antes de proyectar la sección oficial. Pero también hay que pensar qué es lo audiovisual, ¿vale? Porque esto que está pasando ahora es audiovisual. El teatro, en ese sentido, es una disciplina audiovisual. Hemos visto fragmentos de vídeo, entonces el punto, digamos, diferencial con respecto a otros años es que queremos intentar hacer audiovisual contextualizado, que tenga un contexto determinado. En este caso, estamos pudiendo dialogar sobre lo que hemos visto y a lo mejor nos estamos equivocando, ¿vale? A lo mejor el año que viene hacemos el ejercicio de memoria y decimos, bueno, teníamos que haber programado algo más, pero si no hubiésemos retirado la convocatoria no podríamos estar haciéndonos esta pregunta. Por eso era necesario hacer un cambio y ver qué sucede, porque lo que ha dicho Joan Carles, el código fuente audiovisual, que tiene así un nombre como si fuera algo nuevo, pero en realidad también está inventado, es una proyección comentada. Invitamos a una persona que nos cuente sus vídeos favoritos y los comente. Entonces, se trata un poco de probar cosas nuevas para ver si nos satisfacen más y nos hacen sentir más coherentes como
el festival y en la posición que nosotros ocupamos en la ciudad y en el contexto local. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por venir.